por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos un programa espectacular. Hoy tenemos un tema de notorio interés, de notoria actualidad, como son los aspectos jurídicos del sector inmobiliario, que además nos platicará de manera magistral el abogado Jorge Ojeda Santana, quien es socio de Cashó, Cavazos y Newton, mejor conocido como CCN, un joven abogado, un ejemplo para nuestros profesionales del derecho, para que vean que la juventud no riñe con la excelencia, no riñe con la capacidad, al contrario, es el forjar la experiencia desde muy temprana edad. Un privilegio que tengamos con nosotros a Jorge Ojeda Santana. Gracias, Jorgito, bienvenido. Maestro Jorge Ojeda, socio de CCN, donde ha trabajado desde 1998. Actualmente está a cargo de la oficina de Monterrey. Su práctica se concentra principalmente en el sector inmobiliario, representando a desarrolladores inmobiliarios comerciales e industriales en todo México, así como en transacciones comerciales en general que involucran a clientes comerciales e industriales. Ha representado a clientes en una amplia gama de proyectos complejos. Por 13 años fue consejero independiente del Consejo de Administración de una compañía de seguros líder en el mercado. Jorge es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y es graduado del programa de Alta Dirección de Empresas AD2 por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Como hemos mencionado, es un gusto que esté con nosotros el día de hoy, un gran abogado. Ya lo hemos presentado, Jorge Ojeda Santana. Es un placer tenerlo en este programa, sobre todo sabiendo que es una gente muy querida, muy reconocida en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ex tesorero de la administración anterior, de la presidencia anterior, y hoy vocal de la nueva mesa directiva de la Barra. Jorge, gracias por estar con nosotros, un verdadero placer. El honor es mío, muchas gracias, doña Margarita, para mí es un privilegio estar aquí. No, el privilegio es para nosotros, Jorgito, muy felices y muy contentos de tenernos y de que nos platiques varias cosas. Primero que nada, estos puestos que tú has tenido en la barra, platícanos, qué tan importante es ser miembro activo de la barra, además ex tesorero y hoy vocal. Bueno, yo siempre he considerado que participar en tu colegio profesional es un tema de congruencia. Tristemente, cuando me preguntan cómo funciona la colegiación en lugares internacionales, mi respuesta es que México tiene un ejercicio profesional tan ético que nunca se ha revocado una cédula profesional. Y pues obviamente eso sorprende mucho y lamentablemente se debe a la falta de controles, falta de cuidados, falta de colegiación, falta de supervisión, falta de normativa y falta de eficacia. Por ello, ser integrante de un colegio profesional te distingue en el sentido de tu compromiso con la ética profesional y con el compromiso profesional al estar sujeto a cierto escrutinio que otros profesionistas no están teniendo. Bueno, también, si me permite, ¿cuántas veces nos topamos con profesionistas que no están ejerciendo la profesión en forma adecuada y no hay mucho que hacer? ¿Cuánta gente está indefensa por este tipo de situación? Por ello yo digo que pertenecer a un colegio profesional es un tema de congruencia con lo que estudiamos y con lo que ejercemos. No, y sobre todo como en tu caso, que has sido un destacado miembro de la barra. Yo recuerdo el día de la toma de posesión, los grandes aplausos que te prodigaron justamente cuando se anunciaba que concluías un encargo, pero que iniciabas otro. Entonces, bueno, eso quiere decir que hay un prestigio ganado a pulso dentro de la barra. Creo que la gente es muy amable. No, realmente, yo creo pues que el prestigio se gana, Jorgito, no se impone. Es el compromiso realmente que para mí siempre, yo recuerdo cuando era estudiante, yo veía a mis maestros que portaban el pin de la barra, que por cierto hoy no lo traigo, lamentablemente, y siempre platicaban las historias de los debates que tenían dentro del colegio y
por ello comenzó en mí a germinar una pequeña semilla de algún día quiero ser parte de la barra mexicana. Y por Y lo eso el lograste y grano. muy bien, y muy bien. Oye, Jorgito, a propósito de tu participación en la barra, en algunos congresos has presentado algunos ensayos y bueno, algunos muy interesantes, pero llama poderosamente mi atención uno que tiene que ver o está relacionado más bien con cuestiones de discapacidad intelectual. Mi pregunta es, ¿por qué este tema cuando tú estás muy dedicado a las cuestiones inmobiliarias? Como que es un cambio rotundo. Bueno, siempre estaré orgulloso de compartir los motivos. 5% de la población de México tiene discapacidad intelectual o física de alguna índole en este país, pero nadie los ve. Es muy poco visible, está muy desatendido. Pareciera que la forma de ignorar o de dejar o de solucionar un problema es simplemente ignorarlo. Sin embargo, cuando te toca vivir de cerca con discapacidades, en mi caso con discapacidades intelectuales, nada vuelve a ser igual. El contacto que tuve por un hijo con autismo me hizo ser muy sensible a las discapacidades y tratar de poner un granito de arena en torno a este tema, ¿no? El delicado tema de nuestro país. Si me permite, podría platicarles que el primer ensayo, Por supuesto. muchas gracias, es sobre la capacidad de ejercicio de personas con discapacidad intelectual y que hay un problema a nivel internacional por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, donde el artículo 12, inciso B, si no mal recuerdo, o segundo párrafo, habla de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. La convención no distingue entre discapacidades físicas e intelectuales. Mi gran preocupación siempre ha sido, bueno, yo entiendo que una persona con discapacidad física solo requiere los medios de apoyo para externar su voluntad, no tiene mayor problema. Es una persona perfectamente apta de tomar decisiones. Pero en el caso de personas con discapacidad intelectual, ese artículo con esa amplitud ha generado discusiones que incluso fue objeto de revisión en Naciones Unidas de una interpretación del alcance de ese artículo, en donde preocupantemente dice que la capacidad jurídica es distinta de la capacidad mental, ya que la capacidad jurídica es la capacidad de ejercer los derechos y la capacidad mental habla de una capacidad exclusivamente para tomar decisiones. Dice, todo el mundo tiene capacidad jurídica. Entonces, la capacidad de ejercicio que nosotros entendemos la engloba la convención en la capacidad jurídica junto con la capacidad de goce y la capacidad mental la deja como un tema totalmente a un lado. ¿Qué es lo que ha pasado? México se encuentra en una situación de incumplimiento de las normas internacionales, de los compromisos internacionales, no ha legislado en las salvaguardas de cómo establecer mecanismos de apoyo a la toma de decisiones de personas con discapacidad intelectual. Y la Corte ha hecho, perdón por lo que voy a decir, pero ha pseudo legislado a través de precedentes, a través de jurisprudencias y tesis, que lamentablemente siguen sin colocar a México en cumplimiento y lo único que estamos haciendo es generando condiciones de más vulnerabilidad para personas con esta condición. Por esa razón, con el ánimo de poner un granito de arena, por aquello de que he tenido mucho contacto con autismo, con Alzheimer, con demencia senil y otro tipo de discapacidades, es que me surgió el interés de poder tratar de humildemente poner un granito de arena en esos congresos. Sobre todo, como tú dices, con una experiencia tan directa, cuando un familiar está involucrado en una situación de esta naturaleza, y es cuando en carne propia estás viviendo la necesidad de una regulación y de una legislación que desgraciadamente en nuestro país todavía sigue siendo carente. Es verdad que la Corte ha emitido importantes precedentes, pero tú bien lo dijiste, esto necesita una regulación, necesita el cumplimiento de los tratados internacionales en el sentido de llevar a cabo la legislación doméstica que se adapte a estos tratados. Se requiere urgentemente una legislación acorde. Vaya, la Corte trató de interpretar los artículos del Código Civil, usted se ha de acordar perfectamente bien porque participó en ese famoso caso, si no mal me acuerdo, el 159 de 2013. Lo tienes muy presente. Sí, sí, es caso muy conocido. La Corte dijo, bueno, está bien, el Código Civil es compatible con la Convención en la medida que se haga una interpretación conforme y la verdad es que no había mucho. Creo que era muy importante llamar la atención del legislador a que cumpliera los compromisos internacionales y cambiar un modelo el modelo que actualmente que tenemos, que es de sustitución en la toma de decisiones,
por un modelo que se determina en apoyos ni siquiera por tipo de discapacidad, sino por tipo de necesidades de la persona. Que ese es otro ensayo que también me atreví a escribir, que la ley de autismo, causa que yo comparto y particularmente tengo interés, establecía muchos derechos para las personas con autismo distinto de personas que no tienen autismo, lo que claramente era una discriminación positiva cuando entiendes que una persona, por citar un ejemplo, una persona con autismo severo es una persona con las necesidades idénticas de una persona con daño cerebral profundo. Entonces vale la pena tener discapacidades de primera o discapacidades de segunda, o más bien establecer una legislación moderna en el sentido de por el tipo de necesidades, exactamente, tipo de cuidados y apoyos. Yo te recomendaría que mandaras los ensayos a los poderes legislativos. Sí sería importante que lo conocieran porque, pues sí, creo que todavía han estado un poco lejos de esa regulación que tanta falta hace. No, muchísimas gracias, Jorgito, por darnos esta explicación. Pero ahora, entrando en otra materia a la que tú te dedicas, que también por demás interesante e importante, primero es, platícanos hacia nuestro público, ¿cuáles son las áreas de tu práctica profesional? Bueno, el autismo, como lo platiqué, las discapacidades son en mi corazón, pero yo me dedico en forma cotidiana a lo que se llama, malamente le llaman el derecho corporativo. Yo prefiero llamarle en asuntos transaccionales, civiles y mercantiles, con un enfoque principalmente en sector inmobiliario, industrial y comercial. Ese realmente es en lo que yo me dedico en el día a día por los últimos años. Ha sido la mayor de mis labores. Además, entiendo que en un despacho transnacional, en una firma pues realmente de mucho prestigio, de mucho renombre, ¿no? Muchas gracias. Sí, formo parte, soy socio desde hace 18 años de Cascio, Cavazos y Newton, más conocido como CCN por la complejidad de los nombres y pronunciaciones, pero sí tenemos presencia en 3 oficinas en Texas y 8 oficinas a lo largo de la República Mexicana. Tengo el privilegio de ser el socio director de la oficina de Monterrey y estoy mayor parte de mi tiempo ahora en Estados Unidos. Un abogado tan joven como tú, tan exitoso, tan prominente, pues realmente es motivo de orgullo, un motivo de orgullo para nosotros, de veras, y sobre todo en lo personal, pues tú sabes, por el gran cariño que yo le tengo a toda tu familia, pues todavía es mucho más apreciable estos logros profesionales que tú has tenido. Muchas gracias. No, al contrario, es un reconocimiento. Totalmente correspondida. Digo, yo estoy muy honrado de estar aquí, realmente, wow, muchas gracias. A ver, Jorgito, ¿qué implica la práctica inmobiliaria desde el punto de vista jurídico? ¿Por qué tenemos que buscar a un abogado cuando queremos hacer una transacción de esta naturaleza? Platícanos. Sí, bueno, es muy interesante porque yo digo que no se trata de una práctica profesional. Normalmente pensamos en una práctica profesional en el que yo soy civilista, yo soy mercantilista, yo soy administrativo, yo soy penalista, fiscalista. Realmente se trata de una industria y esa es la parte importante en donde hay que diferenciar. Se trata de una industria por ser una serie de prácticas profesionales ligadas con un enfoque particular. Las personas que nos dedicamos al derecho inmobiliario, que nos llamamos abogados en derecho inmobiliario, vemos partes de áreas de práctica profesional muy diversas con el enfoque inmobiliario. El tema civil, por el tema de adquisición de inmuebles, el tema mercantil, financiamiento de inmuebles, tema administrativo, propiedad social, regulación, crecimiento urbano, etcétera. En fin, fiscal, todo lo relativo a los aspectos fiscales, y ni se diga también con los puntos de contacto que tienen los diversos temas inmobiliarios con temas internacionales, inversión extranjera también, entre otro tipo de vehículos de inversión y de financiamiento. Ahí has tocado un punto que en lo personal me parece importantísimo. Yo creo que a nuestro país y a muchos países del mundo les interesa mucho la inversión extranjera. ¿Cómo verías tú o cómo podrías definir tú la inversión extranjera en materia inmobiliaria actualmente en nuestro país? Bueno, esto es un tema importantísimo. Yo nomás les pongo en la mesa un concepto que todo el mundo está escuchando, que es el nearshoring. El nearshoring, que es la reubicación de toda la cadena de producción y de logística de Asia hacia México, principalmente a México,
México está siendo el principal país receptor de nearshoring encaminado a producir hacia el mercado de los Estados Unidos. Hoy día esto no tiene nada nuevo. O sea, este es el punto interesante. Mucha gente habla del nearshoring como si fuera algo novedoso. No es nada novedoso. México siempre ha producido y siempre ha sido un país cercano a Estados Unidos y a Canadá por el tratado que tiene más de 20 años, etcétera. Y eso no es novedoso. Lo novedoso es la prontitud y la agresividad con la que los factores de producción están mudando hacia México para producir y poder trasladar productos estratégicos o las partes y componentes estratégicos de su cadena de valor, ya sea a México o la combinación a todos los socios comerciales que es Estados Unidos y Canadá. Ese efecto ha detonado que en materia inmobiliaria hoy día se está viviendo un boom, por llamarle un auge, al grado de que inmuebles han pasado a costar a veces duplicar su precio en el último año, inmuebles de tipo industrial, terrenos, naves industriales, los arrendamientos han encarecido 30-35% y pareciera que esto no va a tener una situación a corto plazo. Sin embargo, y donde entran los temas internacionales, es todos esos inversionistas vienen a México a buscar seguridad jurídica en donde ponen su dinero. Y lamentablemente no se puede hablar de una seguridad jurídica en tema inmobiliario sin ver que la sociedad o el vehículo que adquiere el inmueble lo adquiere en condiciones estables y seguras. Y por el otro lado, que va a poder realizar en el inmueble lo que pretenden realizar en el inmueble. Pregunta, ¿tienen uso de suelo adecuado? ¿Es compatible la actividad con la que van a realizar? ¿Es posible invertir, hacer una inversión extranjera? ¿Cómo aplica o cómo opera la zona restringida? Claro, muchos de estos son temas totalmente superados, pero para alguien que hace negocios por primera vez en nuestro país, implica un proceso de educación y entender lo que está ocurriendo. Y lo más grave, los servicios. México tenía 30 años invirtiendo en una infraestructura para que fuera suficiente en los servicios, no solo para la necesidad actual, sino para el crecimiento. Crear condiciones de servicios, electricidad, agua, drenaje, etcétera, gas, todos los servicios, voz y datos, que esa ya es muy fácil poner una antenita y se acabó. Antes valía más, usted se acordará de cuando valía más una línea telefónica que un departamento. Eso sí, afortunadamente ya no está en nuestro país. Ya está superado. Está superado, exactamente. Sin embargo, el problema es que la inversión que no se está haciendo y que ahorita está llegando toda esta inversión en materia inmobiliaria, de producción, etcétera, toda esa inversión que no se ha hecho en materia de infraestructura y todo ese daño que se ha hecho a la infraestructura por parte del gobierno actual, no me gusta meterme en temas políticos, creo que esto es un hecho objetivo, no estamos hablando de... No es un aspecto que se va a poder rectificar en 6 meses. Cuando el nuevo gobierno entre y se necesite más infraestructura, que ya se necesita, es un tema que va a tomar algunos años. Claro. Y por ello la urgencia de tener la certeza. Hoy, antes de firmar un contrato de arrendamiento, antes de comprar un inmueble, no solo tienes que conseguir una factibilidad eléctrica, sino tener totalmente cotizado qué va a implicar tener la electricidad en tu punto de venta, qué va a implicar tener el agua y si la vas a tener. El impacto ambiental y las licencias y bueno, son 1000 cosas. Parece mentira, pareciera que fuera muy sencillo, me gusta tal ubicación, no, es todo lo que le rodea. Tú decías algo muy interesante, esto no es nuevo, me queda totalmente claro, pero tú estás hablando ahorita de un boom en este momento. ¿Esto Correcto. Tiene una razón específica? Sí, claro. A ver, es que voy a comentarlo esto de una manera tratando de ser un poco simplista, pero les voy a compartir una experiencia. Hace 5 años, 4 años, fui a una conferencia de una organización en donde fue una persona a hablar de lo que se llama el concepto de última milla. Y el concepto de última milla, sin tratar de cansarles, implica establecer una cadena de logística de venta a nivel retail, a nivel menudeo, en donde tú pones pequeños centros de distribución pequeños por una ciudad a una milla, todo lo que implica una milla que se puede alcanzar a veces hasta en bicicleta, caminando, en vehículos de muy ligeros, se suministra o se surte a esos minicentros de distribución y se repartía todo con una logística que básicamente decían, es que, a ver, vas a escribirle a una tienda determinada, voy a omitir el nombre para no hacer publicidad, y tú vas a decirle, quiero estos 5 o 6 productos. Te van a decir, este te lo entrego en 2 horas, este te lo entrego en 1 día, esto te lo entrego en 2 días.
Bueno, eso decían, va a llegar y dentro de 10 años todo lo que es el comercio a menudeo va a sufrir mucho por las ventas en líneas porque van a cambiar la logística. La inteligencia artificial va a llevar a esos centros de distribución el producto de más rápido desplazamiento y de ahí se va a estar colocando todo. Cuando estamos hablando de esto, vamos viendo cuántas áreas de práctica profesional requiere una industria, como un paréntesis. Bueno, esas personas empezaron a decir que el comercio iba a verse seriamente afectado por el comercio en línea al cabo de 10 años, pero llegó una pandemia. Y ¿Nos eso adelantó? hizo, exactamente, eso hizo que toda la cadena y toda la estructura de venta cambiara tanto y hablaban de que todas las tiendas, ciertas tiendas iban a dejar de tener, por decir algo, 10 tiendas, iban a pasar a tener 2, 3 tiendas que eran centros de exhibición donde tú ibas a llegar a ver el producto, palparlo, conocerlo, lo ibas a pagar y te lo iban a mandar en casa. Bueno, eso que se esperaba que pasara en 10 años ocurrió en 1 año y medio con la pandemia. O sea, 2 años y medio después de esa conferencia, el futuro se aceleró 8 años, por llamarlo de alguna manera, debido a la pandemia. Y la pandemia no solo tuvo ese problema, tuvo el problema de que los contenedores de China hacia América pasaron de un costo de $1,200 a $25,000. Y resulta que tú vas a construir un vehículo, pero si tú no tienes el chip determinado, el vehículo no lo puedes terminar. Entonces se dieron dos efectos. Uno, la dificultad de mandar producto de Asia hacia América, y dos, la dificultad de completar la cadena de producción de aspectos o productos estratégicos para poder producir y poder colocar en el mercado. Es una época muy interesante en la que no había coches, o llegabas y querías comprar un coche de lujo y te decían, sí, mira, te puedes comprar este coche, pero el asiento es manual porque no tenemos el chip del asiento, pero te vamos a descontar, no sé, 14,000 pesos porque te lleves el coche con el asiento manual. Todo eso ha impactado mucho en la cadena de valor y las empresas decidieron por ello, no quiero tener este riesgo, y la forma de evitar ese riesgo es, me voy precisamente con la cadena de producción o final, o la combinación de cadena de producción final con la cadena estratégica, y produzco en el contenido regional. Ahora, algo también muy interesante dentro de lo que has manejado, Jorgito, entiendo que el despacho pues tiene sede en México y fundamentalmente en diversas ciudades de Estados Unidos, específicamente en Texas. Pero hablas mucho de este sector inmobiliario que está cobrando un boom muy especial por las inversiones chinas. ¿Cómo repercute esto entre el mercado que normalmente era de Estados Unidos y que hoy se está viendo pues acrecentado con otro tipo de países? ¿Y qué repercusión, cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, nomás aclarar que más que las inversiones chinas es la reubicación de la inversión global a México. También hay inversión china en México. Me ha tocado conocer cómo se ha incrementado, pero también ha incrementado la inversión alemana, la inversión francesa. Es total, no solamente China. Perfecto. Es correcto. Es el efecto de sacar esa producción lejana a tenerla cerca. El único país que tiene conexión por tierra con Estados Unidos, digamos, país no desarrollado, es México. De ahí en fuera, todos los demás países tienen que utilizar una cadena marítima. Y ahora, nunca va a ser lo mismo tener que transportar algo, no sé, de Colombia a Estados Unidos, que está a 2, 3 días en barco, a tener que cruzar todo un continente con todas las restricciones y todo lo ocurrido y acontecido en China. Entonces, el efecto del nearshoring no hay que verlo como la inversión china en México, sino como la desinversión del mundo de Oriente, que se está viniendo no solo a México, a Estados Unidos y a Canadá. Muchas empresas están cambiando todo ese mecanismo de inversión y se habla de una región mucho más sólida, que es el norte de México y el sur de Texas o el sur de Estados Unidos. El mismo efecto que estamos teniendo de naves industriales quemando las manos de los precios en México se está presentando también en el sur de Estados Unidos. Y muy importante, el efecto ha sido tan grande que por primera vez en forma consistente estamos viendo proyectos que se están yendo cada vez más al sur de la República Mexicana, en donde hay otros problemas. México es como un país como extraño. Tiene un mundo de agua en el sur y no tiene agua en el norte.
tiene menos condiciones económicas de riqueza en muchos aspectos en el norte, pero tiene mano de obra mucho más calificada y cercanía. Ahora sí estamos viendo que eso está llegando más al sur y cada vez empieza uno a ver proyectos y proyectos que están enfocándose en partes, no sé, yo quiero pensar que el sur, cuando hablo del sur es abajo de Puebla, va a empezar a tener un boom muy interesante también y ya lo está. Ojalá. Ojalá de veras, eso es, sería muy gratificante para nuestro país, sobre todo que llegue inversión extranjera. Pero aquí en la parte inmobiliaria, Jorgito, hay una pregunta que surge un poco por la razón de ser de la materia inmobiliaria. ¿Cómo se complementa esta práctica que normalmente la ubicamos con la función notarial y la práctica profesional del abogado? Este tema me encanta, pero es que realmente la gente muchas veces piensa que no requiere un abogado porque basta con que vayan con el notario y son dos cosas distintas, complementarias. A ver, un notario no representa a las partes. Cuando la gente me dice, tenemos que ir con mi notario, yo volteo y digo, bueno, pues, si fuera tu notario tendría conflicto de interés, ¿no? O sea, digo, desde un punto de vista más chusco, por llamarlo de alguna manera. El notario representa la seguridad jurídica del acto. Debe representar que las partes entiendan el alcance y contenido obligacional, que estén correctamente representadas, que se paguen los impuestos, que se registren las escrituras, etcétera. Pero no hacen una función de directa representación de los intereses de una de las partes. Es muy distinto. Simplemente son fedatarios públicos para que se concrete en sus términos el acto jurídico que están poniendo hasta ante su consideración, pero al final de cuentas es el abogado el que va a entrar a las otras partes que tú has mencionado, que son muchísimas. Y vamos a ver, un proyecto importante. Digo, me ha tocado ver proyectos de inversión de muchos, muchos millones de dólares. Una empresa que va a invertir esas cantidades, lo que dices, quiero tener la certeza del régimen de la tierra. Dicho sea de paso, la importancia del sector inmobiliario a veces no le damos toda la importancia que merece como un paréntesis. Se ha considerado que en el sistema jurídico de los Estados Unidos ha sido exitoso, una vez lo leí en un autor, por el respeto a la propiedad privada, toda la propiedad privada. Y eso podremos regresar en algún momento a comentarlo. El tema con un proyecto inmobiliario es, oye, ¿puedo comprar la tierra? ¿Está la tierra en condiciones de seguridad jurídica? Oye, he escuchado algo que te ha manejado y me ha tocado ver en las noticias que a muchas personas que pusieron sus casas de ahorro, sus ahorros en su casa de retiro, pues les han expulsado su casa o empresas que han sido afectadas por una actividad o por una demanda de ejidatarios. Bueno, este tipo de aspectos han ocasionado que requieras revisar con mucho más cuidado todo el cumplimiento y toda la historia y todo el antecedente. Un notario, en principio, su cumplimiento es revisar el antecedente de la escritura actual, revisar y obtener el certificado de libertad de gravámenes, pero no hace una evaluación tan exhaustiva. Tiene que decir qué tipo de uso de suelo. Cuando llegas, por decir algo, en Nuevo León, si uno ve la ley de desarrollo urbano, dice que una industria se considera pesada si consume o requiere más de 750 kVA, lo cual es ridículo. O sea, no tiene nada que ver con un tema ecológico, no tiene nada que ver con un tema, a veces los criterios, me ha tocado leyes que dicen que es por el número de personal que involucra, perdón, pero ¿qué tiene que ver cuánta gente está ahí con que una industria sea pesada? O debemos de apegarnos totalmente a los criterios ecológicos que distinguen entre industrias, vamos a llamarles de alto riesgo, a industrias que realmente utilizan pues productos o producen con la necesidad de químicos que pueden llegar a causar daños a la salud. Todos estos temas lamentablemente no están correctamente ordenados en nuestro sistema jurídico y requieren de un trabajo muy exhaustivo para darle la mayor certeza posible a la inversión extranjera y mexicana, ambas, porque nosotros tenemos el gusto de representar clientes mexicanos muy fuertes que hacen muy bien las cosas y quieren precisamente hacerlo también como cualquier otra empresa a nivel global. No, y eso es maravilloso porque van a la segura, van precisamente cumpliendo con todos los requisitos legales. Rápidamente, porque el tiempo se nos acaba, Jorgito. Ves que se nos va como agua. ¿Qué retos presenta la inversión inmobiliaria en México?
Bueno, lo empezaba a comentar precisamente por el tema de seguridad jurídica. Es un tema muy complicado. A ver, ¿cómo le dices a un inversionista, pues sabes que tu inmueble viene de origen ejidal? ¿Y cómo te explico la propiedad social? ¿Cómo te explico el cumplimiento del derecho al tanto que, dicho sea de paso, no ha evolucionado correctamente en la legislación y por el contrario, ha evolucionado en base a unos criterios, nuevamente, de la Corte, de los tribunales colegiados, criterios que pues dan miedo, ¿no? O sea, Frenan la inversión en muchas ocasiones. definitivamente. Por citar un ejemplo, hay una tesis que dice, siempre se ha debatido si la falta del derecho del tanto genera una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Yo siempre he sido convencido que es una nulidad relativa porque la ley agraria dice que si no se respeta el derecho al tanto, la compraventa podrá ser anulada. Al momento que dice podrá, no es nula de pleno derecho. Yo creo que ahí el legislador fue muy preciso. Sin embargo, por la presión social, ha habido una serie de criterios como una jurisprudencia de hace 3 años, si no mal recuerdo, en donde dice que sí es relativa, pero se empieza a contar, son 10 años a partir de que se dio el derecho y con todo lo que se interpreta que debe contener el derecho. En ese momento ya se generó otra incertidumbre porque hay otras tesis que hablan de que no basta con notificar, que es lo que pide la ley agraria, no basta con notificar al comisariado ejidal, sino que se tiene que hacer constar de alguna manera que continuaron las publicaciones en lugares visibles. ¿Cómo puedes acreditar eso? ¿Llevando un notario cada día que vaya a hacer constar? O más grave aún, ¿qué vas a hacer el día que te presentas con una escritura que ya se hizo hace 10, 15 años, a veces 20 años, y que evidentemente no existían esos criterios y evidentemente no existen? Estos pequeños aspectos, y lo podemos llevar a toda la serie de aspectos, voy a tener servicios, hoy voy a tener agua, pues ¿qué pasa cuando no se ha invertido en agua y por eso implica que tienes cortes? Y que te pueden revocar una concesión con mucha facilidad. Todos estos temas de seguridad jurídica hacen indispensable hacer una labor conjunta en donde participe la sociedad en su conjunto, pero también los poderes. También el poder público debe de intervenir en buscar condiciones de seguridad jurídica. Una persona que compra un inmueble quiere tenerlo bien, que si se lo invaden lo tiene que recuperar rápidamente, no echarse 6 años de pleito. Si tienes un mal inquilino, es increíble que te tardas 2 a 4 años en retirarlo. Si garantizaste un financiamiento, te tardas cuánto tiempo en ejecutar las garantías. La mentalidad paternalista de nuestro país, en mi opinión, tiene que cambiar. En la medida que podemos ejecutar más rápido un arrendamiento, podemos ejecutar una garantía más rápido, va a haber más disponibilidad, más gente que invierta y todos los precios bajarían por el puro hecho de que hay seguridad jurídica. Sí, a eso se resume realmente los problemas que se presentan en todas estas materias y que garantizan la inversión, la seguridad jurídica. No hay de otra. No hay de otra. El tiempo se nos ha acabado, Jorgito. Quisiéramos seguir platicando contigo sobre todos estos temas tan interesantes que hoy, en esta situación en la que el país se encuentra, son definitorios. Pero bueno, el tiempo nos ha ganado y no me resta más que agradecerte el haber aceptado, el habernos ilustrado de este trabajo tan interesante y sobre todo tan interesante para la inversión extranjera que tú realizas, y nos da gusto que lo hagas de manera tan exitosa y de manera sobre todo tan prominente. Te digo, nos llena de orgullo. Qué amable. De despedirnos, por favor, un mensaje para nuestro público televidente. Bueno, yo soy barrista de Hueso Colorado. Hay veces que las personas cuestionan la colegiación y los colegios profesionales, pero a todo el mundo le digo, vean lo bueno, y lo bueno es realmente querer hacer algo por la profesión. Y por ello, de la misma manera en que me despedí cuando concluí mi periodo de tesorero, yo invito a la gente a que reflexione de que unida la abogacía es mucho más fuerte y este país requiere una abogacía unida y fuerte. Tan es así que el premio Nobel de la abogacía no lo otorga la academia, es considerado el que otorga el World Jurist Association, que claramente en la época de Winston Churchill, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que la abogacía era clave para crear condiciones de respeto al Estado de Derecho, y por eso invitar a todos nuestros colegas a que se comprometan activamente con la profesión. Muchísimas gracias, Jorgito. Totalmente cierto. Es el motor de una convivencia armónica y pacífica de cualquier país.
El Estado Totalmente. de Derecho es la base. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, realmente encantados de escucharte y pues es motivo, te decía, de orgullo, de gran satisfacción ver a la juventud profesional de nuestro país, que es lo que tú representas, en esta ascendente carrera profesional que llevas exitosa, pero sobre todo con esa sencillez que te caracteriza y que te hace grande. Muchísimas gracias. No, ni me diga, sencilla es la de usted. Muchas gracias, doña Margarita. Un honor para mí. Me siento verdaderamente, no tengo palabras para expresar el privilegio que implica esta invitación. Muchas gracias. A ti, al contrario. Pues muchísimas gracias por esta extraordinaria explicación, por esta extraordinaria plática, donde nos has puesto sobre la mesa, desde luego, el tema tan interesante que es el tema del programa, el sector inmobiliario, pero también la otra parte tan humana que nos comentaste de la discapacidad y sobre todo de las grandes lagunas jurídicas que tenemos, que nos tienen en incumplimiento con los tratados internacionales. Yo creo que la visión de conjunto que como abogado siempre nos presentas con esa organización, con esa metodología, con esa manera de ver las cosas tan sistemática, pues ha hecho de este un gran programa. No sabes cuánto te lo agradecemos y ojalá que no sea la última vez que te tengamos con nosotros, sino la primera de muchas. Gracias, gracias por haber estado con nosotros.